El salón de baile de la mansión Harwell brillaba con 1000 velas aquella víspera de Navidad de 1847, pero Araminta Colmore apenas notaba el esplendor a su alrededor. Sus ojos verdes, enmarcados por pestañas oscuras, se fijaron en el cofre de terciopelo azul que el vizconde Llewellyn Grimwick acababa de colocar frente a ella sobre la mesa de caoba. «No puedo aceptarlo, milord», dijo Araminta con voz firme, empujando el cofre de vuelta hacia él. El vizconde, un hombre de 32 años con cabello castaño oscuro y mandíbula marcada, la observó con una mezcla de sorpresa y algo que ella no supo descifrar. Sus ojos grises se entrecerraron ligeramente. «¿Perdón?», preguntó él, su voz profunda retumbando por encima del murmullo de los invitados cercanos. Araminta sintió las miradas curiosas de las otras damas volverse hacia ellos. Lady Pemberton, sentada a pocos metros, abanicaba su rostro con mayor vigor, claramente intentando escuchar cada palabra. La joven de 24 años enderezó los hombros, consciente de que su vestido de seda verde esmeralda la hacía destacar bajo la luz dorada de los candelabros. «He dicho que no puedo aceptar su regalo, vizconde Grimwick», repitió Araminta, manteniendo su tono educado pero inflexible. «Sería completamente inapropiado». Llewellyn se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos enguantadas sobre la mesa. El aroma a cedro y tabaco que emanaba de él invadió los sentidos de Araminta, haciéndola retroceder involuntariamente en su silla. «Señorita Colmore, este regalo es un gesto de gratitud por su ayuda con la organización del evento benéfico del orfanato», explicó él, su voz adoptando un tono más bajo, casi íntimo. «Nada más que eso». «Entonces debió enviar una nota de agradecimiento, milord», respondió Araminta, sintiendo cómo el calor subía por su cuello. Un regalo de tal naturaleza implica algo más que gratitud. El vizconde tomó el cofre y lo abrió con un movimiento deliberado. Dentro, sobre un cojín de satén blanco, descansaba un broche de oro con un diseño exquisito de hojas de acebo y pequeñas perlas que simulaban bayas. Era hermoso, delicado, y Araminta lo sabía, extremadamente costoso. «Es solo un broche», dijo Llewellyn, su tono ahora teñido de frustración. «Un accesorio navideño, nada que deba causar tal escándalo. Para usted quizás sea solo un broche, milord». Araminta mantuvo su mirada firme. «Pero para mí, aceptarlo significaría dar pie a especulaciones que no estoy dispuesta a enfrentar. Mi reputación es todo lo que tengo». Las palabras salieron con más amargura de la que pretendía. Araminta vio cómo algo cambiaba en la expresión del vizconde. Sus ojos grises se suavizaron por un momento, y por primera vez desde que lo conocía hacía 3 meses, creyó ver genuina comprensión en su rostro. «Señorita Colmore, yo jamás haría algo que pusiera en riesgo su reputación», dijo él con sinceridad. «Si he dado esa impresión, le ofrezco mis más sinceras disculpas». Araminta sintió un nudo en la garganta. Sabía que el vizconde hablaba con honestidad. Llewellyn Grimwick había llegado a Canterbury 3 meses atrás, después de heredar la propiedad de su tío fallecido. Desde entonces, había demostrado ser un hombre de principios, dedicado a mejorar las condiciones del orfanato local y a integrarse en la comunidad. Pero precisamente por eso, ella no podía permitirse aceptar su regalo. «No dudo de sus intenciones, milord», respondió Araminta suavizando su tono. «Pero las apariencias importan en Canterbury. Un hombre de su posición obsequiando joyas a una dama sin parentesco ni compromiso formal. Usted entiende las implicaciones». «Las entiendo perfectamente», admitió Llewellyn, cerrando el cofre con un suave clic. «Y respeto su posición, aunque no la comparta». Se puso de pie, guardando el cofre en el bolsillo interior de su chaqueta negra. Por un momento, Araminta pensó que se marcharía sin más, pero él se inclinó ligeramente hacia ella. «Sin embargo, debo decirle algo, señorita Colmore». Su voz era apenas un murmullo. «He elegido este regalo con mucho cuidado. Las hojas de acebo representan la protección y la esperanza. Las perlas simbolizan la pureza y la sabiduría. Pensé que eran apropiadas para alguien que ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo a ayudar a los niños menos afortunados de nuestro condado». Araminta sintió que su corazón latía con más fuerza. Nadie le había hablado nunca de esa manera. Nadie había notado realmente su trabajo en el orfanato, excepto para criticar que una dama soltera de buena familia se mezclara con esa clase de personas. «Yo», comenzó a decir,
pero él levantó una mano. «No tiene que decir nada». Llewellyn se enderezó. «Respeto su decisión. Que pase una feliz Navidad, señorita Colmore». Araminta lo observó alejarse entre los invitados, su figura alta y elegante, abriéndose paso con naturalidad entre la multitud. Varias damas jóvenes lo miraron con interés apenas disimulado, y ella sintió una punzada extraña en el pecho que no supo identificar. «Querida Araminta, ¿qué acaba de suceder?». La voz aguda de su amiga Charlotte Worthing la sacó de sus pensamientos. Charlotte se dejó caer en la silla que el vizconde había ocupado momentos antes, sus rizos rubios rebotando con el movimiento. «He visto al vizconde Grimwig entregarte algo y luego marcharse con expresión sombría». «No es asunto tuyo, Charlotte», respondió Araminta, más bruscamente de lo que pretendía. Charlotte arqueó una ceja, claramente ofendida, pero su curiosidad ganó sobre su orgullo herido. «Toda la sala está especulando, querida. Lady Pemberton ya está susurrando que el vizconde te propuso matrimonio y lo rechazaste. Lady Ashford dice que te ofreció ser su amante. Y la señora Blackwood, por el amor de Dios». Araminta se puso de pie abruptamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo de mármol. La gente debería ocuparse de sus propios asuntos, en lugar de inventar historias escandalosas. «Entonces, ¿qué sucedió realmente?», insistió Charlotte, poniéndose también de pie y tomando el brazo de Araminta. «Somos amigas desde que teníamos 10 años. Puedes confiar en mí». Araminta suspiró, mirando hacia donde el vizconde conversaba ahora con el señor Hartwell, su anfitrión. Incluso de lejos podía ver la tensión en sus hombros, la rigidez en su postura que no había estado allí antes. «Me ofreció un regalo de Navidad como agradecimiento por mi trabajo en el orfanato», explicó Araminta en voz baja. «Lo rechacé porque no era apropiado aceptarlo». Charlotte la miró con una mezcla de comprensión y exasperación. «Supongo que hiciste lo correcto según las normas sociales», admitió su amiga. «Pero, Araminta, ¿no crees que a veces estas normas son demasiado restrictivas? El vizconde claramente te aprecia, y tú, bueno, no he visto ese rubor en tus mejillas desde...». «No termines esa frase», advirtió Araminta, sintiendo cómo el calor volvía a subir por su rostro. «No siento nada por el vizconde Grimwig, excepto respeto profesional por su trabajo caritativo». «Si tú lo dices», Charlotte sonrió con complicidad. «Pero deberías saber que él te mira de manera muy diferente a como mira a las demás damas». Araminta quiso protestar, pero en ese momento el reloj de pie del salón comenzó a dar las 12 campanadas. Era medianoche, oficialmente Navidad. Los invitados comenzaron a felicitarse mutuamente, y el momento de confidencias con Charlotte se perdió en el bullicio general. Durante la siguiente hora, Araminta cumplió con sus obligaciones sociales, conversando con conocidos y aceptando los mejores deseos navideños de numerosas personas. Pero sus ojos buscaban involuntariamente al vizconde Grimwig entre la multitud. Sin embargo, él parecía haberla olvidado por completo, dedicando su atención a otros invitados con su característica cortesía distante. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Araminta se sintió extrañamente aliviada de subir al carruaje familiar junto a su hermano mayor, Edmund, y su cuñada, Beatriz. «Has estado muy callada esta noche», observó Edmund, mientras el carruaje comenzaba a moverse por las calles adoquinadas de Canterbury. «¿Sucedió algo?». «Nada importante», mintió Araminta, mirando por la ventana hacia la catedral que se alzaba majestuosa contra el cielo nocturno. «Solo estoy cansada». «El vizconde Grimwig preguntó por ti», comentó Beatrice casualmente. «Quiso saber si estarías en el servicio navideño de mañana en la catedral». El corazón de Araminta dio un vuelco. «¿Y qué le dijiste?». «Que por supuesto estarías allí», respondió Beatrice ajustando su chal. «Como todos los años, ¿por qué no habríamos de estarlo?». Araminta no respondió, volviendo su atención a la ventana. Las calles estaban decoradas con ramas de acebo y yedra, y de algunas ventanas salía el resplandor cálido de las chimeneas. Canterbury dormía bajo un manto de paz navideña, pero el corazón de Araminta estaba lejos de sentirse tranquilo. Esa noche, en la privacidad de su habitación en la casa familiar de los Coldmoor en Watling Street, Araminta se sentó frente a su tocador y se cepilló el cabello castaño oscuro con movimientos mecánicos. Su reflejo en el espejo le mostraba a una mujer de 24 años que, según los estándares de la sociedad,
Estaba peligrosamente cerca de convertirse en una solterona. No es que le importara demasiado. Después de lo que había sucedido con Thomas Blackwell hacía 3 años, Araminta había decidido que el matrimonio no era para ella, que dedicaría su vida al trabajo caritativo y a ayudar a quienes realmente lo necesitaban, que no volvería a confiar su corazón a ningún hombre. Pero entonces llegó Llewellyn Grimwick a Canterbury, con sus ojos grises que parecían ver más allá de las apariencias, con su genuino interés en mejorar las condiciones del orfanato, con su manera de hablarle como si su opinión realmente importara. Y esta noche, con un simple regalo y unas palabras sinceras, había logrado remover algo que Araminta creía enterrado para siempre. Se metió en la cama, apagando la vela de su mesita de noche. La oscuridad la envolvió, pero el sueño no llegó fácilmente. Seguía viendo el broche de oro con sus hojas de acebo y perlas. Seguía escuchando la voz del vizconde explicando el simbolismo detrás de su elección. Las hojas de acebo representan la protección y la esperanza. Las perlas simbolizan la pureza y la sabiduría. Había pensado en ella. Realmente había pensado en ella al elegir ese regalo, y ella lo había rechazado. Araminta se dio vuelta en la cama, sintiendo un peso extraño en el pecho. Había hecho lo correcto, se recordó a sí misma. Las normas sociales existían por una razón. No podía permitirse el lujo de ser objeto de habladurías, no cuando su trabajo en el orfanato era tan importante para ella. Pero mientras se sumía finalmente en un sueño inquieto, no pudo evitar preguntarse si quizás había cometido un error. La mañana de Navidad amaneció fría y despejada sobre Canterbury. Araminta se despertó con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las pesadas cortinas de su habitación, sintiendo que había dormido apenas unas pocas horas. Sus ojos ardían por la falta de sueño, y su mente seguía reproduciendo una y otra vez la escena de la noche anterior. Se vistió con cuidado, eligiendo su vestido de lana color borgoña con detalles en encaje negro, apropiado para el servicio religioso. Mientras su doncella Mary le arreglaba el cabello en un recogido elegante, Araminta observó su reflejo en el espejo. Las ojeras bajo sus ojos verdes delataban su noche inquieta. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó Mary con preocupación. Se ve un poco pálida esta mañana. Estoy bien, Mary, mintió Araminta ofreciendo una sonrisa débil. Solo un poco cansada de la fiesta de anoche. La verdad era que no podía dejar de pensar en el vizconde Grimwick, en la decepción que había visto brevemente en sus ojos grises antes de que él recuperara su compostura habitual, en las palabras que le había dicho sobre el significado del broche, en la forma en que su corazón había latido más rápido cuando él se inclinó cerca de ella. El desayuno fue un asunto tranquilo. Edmund leía el periódico mientras tomaba su té, y Beatriz comentaba sobre los últimos chismes de la fiesta de la noche anterior. Araminta apenas probó su tostada, empujando la mermelada de fresa por el plato sin realmente comerla. El carruaje estará listo en media hora, anunció Edmund, doblando su periódico. No debemos llegar tarde al servicio. La catedral de Canterbury se alzaba imponente contra el cielo azul claro cuando llegaron. Sus torres gemelas parecían tocar las nubes, y el sonido de las campanas llamando a los fieles resonaba por toda la ciudad. Araminta sintió la paz familiar que siempre experimentaba al acercarse a ese lugar sagrado, pero hoy estaba teñida de una ansiedad que no podía explicar. El interior de la catedral estaba lleno de feligreses vestidos con sus mejores galas navideñas. El aroma a incienso y cera de velas flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las ramas de pino y acebo que decoraban los pilares. Araminta siguió a Edmund y Beatriz hasta el banco familiar de los Coldmore, ubicado en una posición respetable a medio camino del altar. Fue entonces cuando lo vio. Llewellyn Grimwick estaba sentado 3 filas más adelante, en el banco que correspondía a su nueva posición como heredero de la propiedad Grimwick. Su perfil era noble y serio mientras hojeaba el libro de himnos. Vestía un traje negro impecable que realzaba la anchura de sus hombros, y su cabello castaño oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás. Como si sintiera su mirada, el vizconde giró la cabeza ligeramente. Sus ojos se encontraron por un momento que pareció extenderse eternamente. Araminta sintió que el aire abandonaba sus pulmones, pero entonces, con un movimiento casi imperceptible de cabeza a modo de saludo formal, él volvió su atención al frente. Nada más, ninguna sonrisa, ningún gesto de calidez, solo cortesía distante. Araminta sintió una punzada de dolor en el pecho
que la sorprendió por su intensidad. Se sentó en el banco de madera pulida, aceptando el libro de himnos que Beatriz le ofrecía, pero las palabras en las páginas se volvieron borrosas ante sus ojos. El servicio comenzó con el coro entonando villancicos tradicionales. La voz del reverendo Thompson resonó por la nave de la catedral, hablando sobre el amor, la redención y las segundas oportunidades. Araminta intentó concentrarse en las palabras, pero su mirada seguía desviándose hacia la nuca del vizconde Grimwig, hacia la línea firme de sus hombros, hacia la forma en que sus manos sostenían el libro de himnos con elegancia. Cuando llegó el momento de cantar, Araminta abrió la boca para unirse al coro, pero su voz salió temblorosa. Beatrice la miró con curiosidad, pero Araminta fingió estar concentrada en la letra del himno. El servicio pareció durar una eternidad, y al mismo tiempo terminar demasiado pronto. Cuando el reverendo Thompson dio la bendición final, los feligreses comenzaron a salir lentamente de la catedral, deteniéndose en grupos para intercambiar saludos navideños y comentarios sobre el hermoso servicio. Araminta se encontró atrapada en una conversación con la señora Whitmore, una viuda parlanchina que insistía en contarle cada detalle sobre la salud de sus 7 gatos. Mientras asentía mecánicamente, sus ojos buscaban al vizconde entre la multitud. Lo encontró cerca de la entrada principal, conversando con el señor Hartwell y otros caballeros prominentes de Canterbury. Se veía relajado, sonriente incluso, completamente ajeno a su presencia, o al menos así lo aparentaba. «Señorita Coldmoor, ¿me está escuchando?». La voz aguda de la señora Whitmore la trajo de vuelta al presente. «Disculpe, señora Whitmore». Araminta se obligó a sonreír. «Me distraje por un momento. Decía algo sobre el veterinario», pero antes de que la viuda pudiera continuar con su monólogo felino, una voz profunda interrumpió la conversación. «Señora Whitmore, señorita Coldmoor». Llewellyn Grimwig se había acercado sin que Araminta lo notara. «Feliz Navidad». «Oh, vizconde Grimwig». La señora Whitmore prácticamente ronroneó. «Qué placer verlo en nuestro servicio navideño. ¿Está disfrutando de su primera Navidad en Canterbury?». «Inmensamente, señora», respondió él con cortesía, pero sus ojos grises se posaron brevemente en Araminta antes de volver a la viuda. «Es una comunidad muy acogedora. Debe venir a tomar el té algún día», insistió la señora Whitmore. «Tengo los gatos más hermosos que jamás haya visto. Son de raza persa, ¿sabe? Muy elegantes y refinados». «Será un honor, señora», mintió Llewellyn con una sonrisa educada. «Ahora sí me disculpan. Necesito hablar brevemente con la señorita Coldmoor sobre un asunto relacionado con el orfanato». Araminta sintió que su corazón se aceleraba. La señora Whitmore los miró con curiosidad apenas disimulada, pero finalmente asintió y se alejó hacia otro grupo de damas, sin duda ansiosa por compartir este nuevo detalle para el chismorreo local. «¿Hay algún problema con el orfanato, milord?», preguntó Araminta, manteniendo su voz firme a pesar de los nervios que sentía. «Camine conmigo», dijo él simplemente ofreciéndole su brazo. Araminta dudó por un momento, consciente de las miradas curiosas que los rodeaban. Pero rechazar su brazo en público sería aún más escandaloso que aceptarlo, así que colocó su mano enguantada sobre su antebrazo y permitió que él la guiara hacia los jardines de la catedral. El aire frío de diciembre mordió sus mejillas mientras caminaban por los senderos de grava rodeados de rosales desnudos y setos recortados. Algunos otros feligreses paseaban también por los jardines, suficientemente cerca para mantener la propiedad, pero lo bastante lejos para no escuchar su conversación. «No hay ningún problema con el orfanato», dijo finalmente Llewellyn cuando estuvieron a una distancia prudente de los demás. «Mentí». «¿Perdón?». Araminta se detuvo, mirándolo con sorpresa. El vizconde se giró hacia ella, y por primera vez esa mañana, Araminta pudo ver la emoción en sus ojos. No era la distancia cortés que había mostrado en la catedral. Era algo más intenso, más determinado. «Necesitaba hablar con usted a solas, señorita Coldmoor», explicó él. «Y sabía que no aceptaría si le pedía simplemente que paseara conmigo». «Tiene razón», admitió Araminta sintiendo una mezcla de irritación y algo parecido a la emoción. «No habría aceptado». «¿De qué desea hablar, milord?». Llewellyn metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó el cofre de terciopelo azul, el mismo cofre que ella había rechazado la noche anterior. «Sobre esto», dijo él con firmeza, «necesito que lo acepte». Araminta sintió que el corazón le daba un vuelco.
Dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. «Ya discutimos esto anoche, vizconde Grimwig. Mi respuesta no ha cambiado. Y la mía tampoco», replicó él manteniendo el cofre extendido hacia ella. «Pero hay cosas que no le dije anoche, cosas que necesita saber. No hay nada que pueda decir que cambie mi decisión», insistió Araminta, aunque su voz sonó menos convencida de lo que pretendía. Llywelyn dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. Su altura la obligaba a levantar la mirada para encontrarse con sus ojos, y la intensidad que vio en ellos casi la hizo retroceder de nuevo. «Entonces escúcheme de todas formas», dijo él, su voz bajando a un tono más íntimo. «Por favor». Esa última palabra, pronunciada con tal sinceridad, desarma las defensas de Araminta. Asintió lentamente, cruzando los brazos sobre su pecho, como si pudiera protegerse de lo que estaba por venir. «Mi tío, el anterior vizconde Grimwig, era un hombre difícil», comenzó Llywelyn mirando hacia la catedral que se alzaba detrás de ellos. «Pasé la mayor parte de mi vida intentando ganarme su aprobación, su respeto. Nunca lo conseguí. Cuando murió hace 6 meses y heredé su título y propiedades, pensé que finalmente sería libre de su sombra». Hizo una pausa, y Araminta pudo ver la tensión en su mandíbula, el dolor que intentaba ocultar. «Pero entonces llegué a Canterbury y descubrí el estado del orfanato que él supuestamente patrocinaba», continuó. «Los niños vivían en condiciones deplorables. No había suficiente comida, calefacción, ni ropa adecuada. Mi tío había estado desviando los fondos para sus propios lujos mientras esos niños sufrían». Araminta sintió una oleada de compasión. Conocía bien esas condiciones. Había sido testigo de ellas cuando comenzó a trabajar como voluntaria en el orfanato hacía 2 años. «Lo sé», dijo suavemente. «Esas condiciones fueron las que me motivaron a involucrarme. Y esa es precisamente la razón por la que elegí este regalo para usted». Llywelyn abrió el cofre, mostrando nuevamente el broche de oro con sus hojas de acebo y perlas. «Cuando llegué a Canterbury hace 3 meses, usted fue la primera persona que me habló con honestidad sobre la situación del orfanato. No intentó endulzar la realidad ni proteger el nombre de mi tío. Me mostró la verdad, por dolorosa que fuera». Araminta recordaba ese día claramente. Había sido a principios de septiembre, cuando el nuevo vizconde visitó el orfanato por primera vez. Ella había estado ayudando a la señora Patterson, la directora, a distribuir el escaso suministro de mantas cuando él apareció, mientras otros le ofrecían cumplidos vacíos sobre el maravilloso legado de su tío. Araminta le había mostrado los techos con goteras, las ventanas rotas y los niños desnutridos. «Solo le dije la verdad, milord», respondió ella. «Alguien tenía que hacerlo. Y gracias a esa verdad, pude comenzar a hacer cambios reales», dijo Llywelyn. «En estos 3 meses hemos reparado el edificio, aumentado las raciones de comida, contratado más personal y asegurado que cada niño tenga ropa y mantas adecuadas. Nada de esto habría sucedido sin su honestidad inicial y su continuo trabajo voluntario». Araminta sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Nadie había reconocido su esfuerzo de esa manera antes. La mayoría de la alta sociedad de Canterbury veía su trabajo en el orfanato como una excentricidad en el mejor de los casos y como algo vergonzoso en el peor. «Hice lo que cualquier persona decente habría hecho», murmuró ella. «No», contradijo él con firmeza. «Hizo lo que solo una persona verdaderamente compasiva y valiente haría. Y este broche es mi manera de agradecerle por ello. No es un regalo de cortejo, señorita Colmore. Es un reconocimiento de su carácter y su dedicación». Araminta miró el broche, viendo ahora no solo su belleza, sino el pensamiento y el significado detrás de él. Las hojas de acebo por protección y esperanza, las perlas por pureza y sabiduría, cada elemento elegido con cuidado para representar lo que él veía en ella. «Yo no sé qué decir», admitió finalmente. «Diga que lo aceptará», respondió Llywelyn, su voz cargada de una emoción que iba más allá de la simple determinación. «No por obligación, sino porque comprende la intención genuina detrás de él». Araminta levantó la mirada para encontrarse con sus ojos grises. En ellos vio sinceridad, respeto y algo más que no se atrevió a nombrar. Su mente luchaba entre las normas sociales que le habían enseñado toda su vida y el deseo de aceptar este gesto significativo de aprecio. «La gente hablará», dijo ella débilmente. «La gente siempre habla», replicó él con una pequeña sonrisa.
especialmente en Canterbury. Pero sus opiniones no cambian la verdad de lo que este regalo representa. ¿Y si acepto, qué pensarán? ¿Que hay algo entre nosotros? Llewellyn sostuvo su mirada durante un largo momento antes de responder. ¿Y habría algo tan terrible en eso? El corazón de Araminta se detuvo. El mundo pareció quedarse en silencio a su alrededor. Incluso el viento helado de diciembre pareció contener su aliento. «¿Qué está diciendo, milord?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Antes de que él pudiera responder, la voz de Edmund resonó desde el camino principal. «Araminta, es hora de irnos». El momento se rompió. Llewellyn dio un paso atrás, recuperando su compostura habitual, pero el cofre seguía extendido hacia ella. «Por favor», dijo simplemente, «acéptelo. No tiene que decidir nada más ahora. Solo acéptelo». Araminta miró el broche una vez más. Luego miró a su hermano, que se acercaba con expresión impaciente. Luego volvió a mirar al vizconde, a ese hombre que había llegado a Canterbury hace apenas 3 meses y que, de alguna manera, había logrado ver más allá de las apariencias para reconocer quién era ella realmente. Con manos temblorosas, Araminta extendió su mano y tomó el cofre. «Gracias, milord», dijo suavemente, «lo atesoraré». La sonrisa que iluminó el rostro de Llewellyn fue como el sol atravesando las nubes. Pero antes de que pudiera decir nada más, Edmund llegó hasta ellos. «Araminta, Beatrice está esperando en el carruaje», dijo su hermano mirando con curiosidad entre ella y el vizconde. «Vizconde Grimwig, buenos días». «Señor Coldmoor». Llewellyn inclinó la cabeza cortésmente. «Su hermana y yo estábamos discutiendo los planes para la celebración navideña del orfanato la próxima semana». «Ah, sí, ese evento». Edmund asintió con aprobación. «Una iniciativa encomiable, vizconde. Mi esposa y yo asistiremos, por supuesto. Será un honor tenerlos allí», respondió Llewellyn, pero sus ojos permanecieron en Araminta. «Señorita Coldmoor, espero verla en la reunión de planificación de mañana por la tarde». «Allí estaré, milord», prometió Araminta, apretando el cofre contra su pecho. Mientras caminaba de regreso al carruaje con su hermano, Araminta no pudo evitar voltear la cabeza una vez más. Llewellyn seguía en el mismo lugar, observándola partir. Cuando sus miradas se encontraron, él levantó la mano en un gesto de despedida, que era al mismo tiempo formal e íntimo. Ya en el carruaje, con el cofre escondido en su bolso de mano, Araminta apenas escuchó la conversación de Edmund y Beatriz sobre los planes para la cena navideña. Su mente estaba completamente ocupada por las palabras del vizconde. ¿Y habría algo tan terrible en eso? ¿Lo habría? ¿Sería tan terrible si la gente pensara que había algo entre ella y Llewellyn Grimwig? Después de Thomas, había jurado nunca volver a confiar su corazón a ningún hombre. Pero el vizconde era diferente. Era honorable, compasivo, genuino, y admitió finalmente para sí misma la hacía sentir cosas que había pensado enterradas para siempre. Esa tarde, en la privacidad de su habitación después de la cena navideña familiar, Araminta abrió el cofre una vez más. El broche brillaba bajo la luz de las velas, las perlas capturando la luz dorada y devolviéndola multiplicada. Con dedos cuidadosos lo sacó del cojín de satén y se lo prendió en el vestido. Se miró en el espejo y, por primera vez en años, se permitió imaginar la posibilidad de ser feliz con alguien, de confiar nuevamente, de tal vez, solo tal vez, permitir que alguien viera su corazón completamente. Y ese alguien tenía ojos grises y una sonrisa que hacía que el mundo pareciera un lugar lleno de esperanza. La tarde del día siguiente llegó con un cielo gris que amenazaba nieve. Araminta se preparó con cuidado para la reunión de planificación en el orfanato, eligiendo un vestido de lana color azul marino con detalles discretos en encaje blanco. Mientras Mary le arreglaba el cabello, sus dedos rozaron el broche de acebo que había decidido usar prendido cerca de su corazón. «Es muy hermoso, señorita», comentó Mary notando la joya. «¿Es nuevo?» «Un regalo de Navidad», respondió Araminta simplemente, sin elaborar más. El carruaje la llevó por las calles empedradas de Canterbury hasta el orfanato, ubicado en las afueras del centro histórico. El edificio de piedra gris había sido transformado en los últimos 3 meses. Las ventanas rotas habían sido reparadas, el techo ya no goteaba, y del interior emanaba un calor acogedor que antes no existía. La señora Patterson la recibió en la entrada con una sonrisa cálida. «Señorita Coldmoor, qué alegría verla. El vizconde llegó hace una hora y ya está revisando los preparativos con el personal.
Es un hombre muy dedicado, debo decir. Lo es, acordó Araminta, sintiendo un calor en sus mejillas que nada tenía que ver con la temperatura del edificio. Encontró a Llewellyn en el salón principal, rodeado de cajas con decoraciones navideñas y juguetes para los niños. Vestía de manera menos formal que el día anterior, con un chaleco gris sobre camisa blanca y pantalones oscuros. Sus mangas estaban arremangadas hasta los codos, mostrando antebrazos fuertes mientras organizaba los regalos por edades. «Señorita Colmore», dijo él al verla entrar, y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, justo a tiempo. «Necesito su opinión sobre la distribución de los juguetes». Araminta se acercó, consciente de cómo los ojos del vizconde se posaron brevemente en el broche que llevaba prendido. Una expresión de satisfacción cruzó su rostro antes de volver su atención a las cajas. «He traído muñecas de porcelana, caballos de madera, libros ilustrados y juegos de té», explicó señalando cada categoría, «pero no estoy seguro de la proporción adecuada para cada grupo de edad. Los más pequeños, de 3 a 6 años, preferirán los juguetes más simples», sugirió Araminta arrodillándose junto a una caja. «Los caballos de madera y las muñecas más básicas. Los niños de 7 a 10 años disfrutarán los libros ilustrados y los juegos más elaborados». Trabajaron lado a lado durante la siguiente hora, organizando los regalos y planificando la distribución. La señora Patterson y 2 ayudantes se unieron a ellos, pero Araminta era intensamente consciente de la presencia del vizconde a su lado. Cada vez que sus manos se rozaban al alcanzar la misma caja, sentía una corriente eléctrica recorrer su piel. «¿Ha pensado en el menú para la cena?», preguntó Araminta mientras envolvían los últimos regalos. «Ganso asado, puré de papas, zanahorias glaseadas y pudín de Navidad para el postre», enumeró Llewellyn. «Nada demasiado extravagante, pero sustancioso y festivo. Estos niños merecen una verdadera celebración navideña». La ternura en su voz al hablar de los niños hizo que el corazón de Araminta se expandiera. Este era un hombre que genuinamente se preocupaba, no solo por cumplir con sus obligaciones sociales, sino porque realmente le importaba el bienestar de estos pequeños. «Es muy generoso de su parte, milord», dijo ella suavemente. «No es generosidad», corrigió él, mirándola directamente. «Es justicia. Estos niños han sido olvidados por demasiado tiempo. Es mi responsabilidad y mi privilegio poder cambiar eso». Sus ojos se mantuvieron conectados por un momento que se extendió más allá de lo apropiado. Araminta sintió que su respiración se aceleraba, que el mundo se reducía solo a ellos dos. Fue la señora Patterson quien rompió el hechizo al entrar con una bandeja de té. «Pensé que podrían necesitar un descanso», anunció la mujer mayor con una sonrisa conocedora. Se sentaron junto a la chimenea del pequeño despacho de la señora Patterson, donde el fuego crepitaba alegremente. Araminta aceptó una taza de té con gratitud, consciente de que sus manos necesitaban algo que hacer para disimular su nerviosismo. «He estado pensando en algo», dijo Llewellyn después de un sorbo de té. «Me gustaría expandir nuestro programa más allá de proporcionar solo necesidades básicas. Educación, por ejemplo. Los niños necesitan aprender a leer, escribir, hacer cuentas». «Es una idea maravillosa», respondió Araminta con entusiasmo. «Pero necesitaríamos maestros dispuestos a donar su tiempo o fondos para pagarles». «Tengo los fondos», dijo él con determinación, «y creo que conozco a alguien perfectamente calificada para dirigir el programa educativo». La miró con tal intensidad que Araminta casi derramó su té. «¿Yo?», preguntó sorprendida. «Milord, yo no soy maestra certificada, pero tiene educación, paciencia y, más importante aún, pasión por ayudar a estos niños», argumentó Llewellyn. «He visto cómo interactúa con ellos. Los trata con respeto y dignidad, no con lástima. Eso es exactamente lo que necesitan». Araminta sintió lágrimas de emoción picando en sus ojos. Nadie le había ofrecido nunca una responsabilidad tan significativa, una oportunidad de hacer una diferencia real y duradera. «Yo necesitaría pensarlo», dijo finalmente. «Es una gran responsabilidad». «Por supuesto», asintió él. «Tómese el tiempo que necesite, pero espero que considere seriamente mi propuesta». Pasaron la siguiente hora discutiendo detalles para la celebración de Navidad del orfanato, programada para dentro de 5 días. Los 27 niños que vivían allí tendrían una fiesta completa con decoraciones, regalos, música y una cena festiva. Llewellyn había contratado incluso a un grupo de músicos locales
para amenizar la velada. «Quiero que sea una noche que nunca olviden», dijo él mientras revisaban la lista final de preparativos. «Una noche que les demuestre que son valorados, que importan». «Lo será», prometió Araminta. «Con todo lo que ha planificado, será mágico para ellos». La palabra mágico quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de un significado que iba más allá de la celebración navideña. Araminta sintió que algo fundamental estaba cambiando entre ellos, una conexión que se profundizaba con cada conversación, con cada mirada compartida. Cuando finalmente llegó el momento de partir, el cielo exterior había oscurecido y los primeros copos de nieve comenzaban a caer. Llewellyn insistió en acompañarla hasta su carruaje. «Ha sido una tarde muy productiva», dijo él mientras caminaban por el sendero hacia la calle. «Gracias por su ayuda y sus ideas». «Ha sido un placer, milord», respondió Araminta, observando cómo los copos de nieve se posaban en el cabello oscuro del vizconde. «Espero con ansias la celebración». Él se detuvo antes de llegar al carruaje, girándose para mirarla directamente. La luz tenue del atardecer invernal iluminaba su rostro, suavizando sus rasgos aristocráticos. «Señorita Colmore, hay algo que debo decirle», comenzó, su voz tomando un tono más serio. «Sé que mi insistencia con el regalo pudo haberla incomodado. Si fue así, le ofrezco mis disculpas». «No se disculpe», interrumpió Araminta impulsivamente. «Entiendo ahora por qué era tan importante para usted que lo aceptara. Y tiene razón. Las palabras que me dijo ayer significaron más de lo que puede imaginar». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Llewellyn, transformando su expresión seria en algo más cálido, más esperanzado. «Me alegra escuchar eso», dijo suavemente, «porque debo confesarle que mi interés en usted va más allá del simple respeto profesional por su trabajo caritativo». El corazón de Araminta latió con tanta fuerza que estaba segura de que él podía escucharlo. La nieve caía más densamente ahora, creando un velo blanco a su alrededor que los aislaba del resto del mundo. «Milord, yo…» comenzó, pero no sabía cómo continuar. «No tiene que decir nada ahora», la interrumpió él gentilmente. «Solo quería que supiera la verdad. He admirado su fuerza, su compasión y su integridad desde el momento en que nos conocimos. Y con cada día que pasa, esa admiración se convierte en algo más profundo». Araminta sintió que el mundo giraba a su alrededor. Parte de ella quería retroceder, protegerse, recordar el dolor que Thomas le había causado. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante 3 años, despertaba ante las palabras sinceras del vizconde. «Hay cosas de mi pasado que debería saber», dijo ella finalmente, su voz apenas audible sobre el sonido del viento. «Razones por las que he evitado este tipo de entendimiento con cualquier caballero. Y cuando esté lista para compartirlas, estaré aquí para escuchar», prometió Llewellyn. «Sin juicio, sin prisa, solo con el deseo de conocerla completamente, tanto sus alegrías como sus penas». Las lágrimas que Araminta había estado conteniendo finalmente se desbordaron, rodando por sus mejillas heladas. Antes de que pudiera limpiárselas, Llewellyn levantó su mano y con ternura infinita secó una lágrima con su pulgar. «No llore», murmuró él, «a menos que sean lágrimas de felicidad». «No sé qué son», admitió Araminta con una risa temblorosa. «Estoy confundida, asustada y al mismo tiempo más esperanzada de lo que he estado en años». «Entonces tomaremos las cosas con calma», decidió Llewellyn bajando su mano. «Paso a paso, sin presiones, sin expectativas, solo conociéndonos». Araminta asintió, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. No estaba lista para comprometerse con nada más allá de esto, pero por primera vez en 3 años estaba dispuesta a abrir la puerta a la posibilidad. «Me gustaría eso», susurró ella. La sonrisa que Llewellyn le regaló fue luminosa, llena de promesas no dichas y sueños compartidos. La ayudó a subir al carruaje, sus manos sosteniéndola con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil. «Hasta la celebración, señorita Colmore», dijo él desde fuera del carruaje. «Hasta entonces, vizconde Grimwig», respondió ella. Mientras el carruaje se alejaba por las calles nevadas de Canterbury, Araminta tocó el broche de acebo sobre su corazón. Las hojas de acebo representaban protección y esperanza. Las perlas simbolizaban pureza y sabiduría. Y por primera vez desde que Thomas Blackwell destrozó su corazón 3 años atrás, Araminta se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría volver a amar.
La noche de la celebración navideña del orfanato llegó con un manto de nieve fresca cubriendo Canterbury. Araminta se preparó con especial cuidado, eligiendo un vestido de terciopelo verde oscuro que realzaba el color de sus ojos. El broche de acebo descansaba en su lugar habitual, cerca de su corazón, recordándole constantemente al hombre que lo había elegido para ella. El orfanato estaba transformado cuando llegó. Guirnaldas de pino y acebo decoraban cada ventana, velas iluminaban cada rincón, y el aroma de la cena festiva flotaba en el aire. Los 27 niños, vestidos con ropa nueva que el vizconde había proporcionado, correteaban emocionados entre los adultos. Llewellyn la vio entrar y se acercó inmediatamente, sus ojos iluminándose con una calidez que la hizo sonrojarse. «Señorita Coldmoor, se ve radiante esta noche», dijo él, ofreciéndole su brazo. «Gracias, milord. Ha creado algo verdaderamente maravilloso aquí», respondió ella, observando a los niños con sus rostros llenos de alegría. La velada transcurrió en una atmósfera de felicidad genuina. Los niños cantaron villancicos con voces desafinadas, pero entusiastas. La cena fue abundante y deliciosa, con los pequeños devorando cada bocado, como si fuera el mejor festín de sus vidas. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, la emoción en el salón era palpable. Araminta observó cómo Llewellyn entregaba personalmente cada regalo, arrodillándose para estar a la altura de cada niño, escuchando sus agradecimientos con atención genuina. Vio cómo una niña pequeña de 5 años llamada Emma lo abrazó espontáneamente, y cómo él correspondió el abrazo sin ninguna de la rigidez aristocrática que otros caballeros habrían mostrado. En ese momento, mirando al vizconde interactuar con los niños más vulnerables de Canterbury, Araminta sintió que algo se rompía dentro de ella. Las barreras que había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón comenzaron a desmoronarse. «Es un buen hombre, ¿verdad?», la voz de la señora Patterson la sacó de sus pensamientos. «El mejor que he conocido», admitió Araminta sin pensar, y luego se sorprendió de su propia honestidad. La señora Patterson sonrió con complicidad, y él la mira como si fuera la única mujer en el mundo. «Estos viejos ojos han visto muchas cosas, señorita Coldmoor, y puedo reconocer el amor verdadero cuando lo veo». Araminta sintió que su corazón se aceleraba ante esa palabra, amor. Era eso lo que sentía, era eso lo que veía en los ojos grises del vizconde cada vez que la miraba. Cuando la celebración llegó a su fin y los niños fueron llevados a sus dormitorios, cansados pero felices, Araminta ayudó a limpiar el salón. Llewellyn trabajaba a su lado recogiendo papel de regalo desechado y reorganizando las sillas. «Ha sido una noche perfecta», dijo Araminta mientras doblaba un mantel. «Los niños nunca lo olvidarán». «Ni yo tampoco», respondió él deteniéndose en su tarea para mirarla, «pero no por la celebración en sí, sino por compartirla con usted». Araminta sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Dejó el mantel sobre una silla y se giró completamente hacia él. «Vizconde Grimwig, hay algo que necesito decirle sobre mi pasado. No tiene que hacerlo si no está lista», dijo él suavemente. «Pero quiero hacerlo», insistió Araminta. «Necesito que entienda por qué he sido tan cautelosa». Se sentaron junto a la chimenea, donde el fuego todavía ardía cálidamente. Araminta respiró profundamente antes de comenzar. Hace 3 años estaba comprometida con un hombre llamado Thomas Blackwell. Era encantador, refinado, decía todas las palabras correctas. Yo creía estar enamorada de él. Hizo una pausa, sintiendo el viejo dolor resurgir, pero ya no con la misma intensidad paralizante. 2 semanas antes de nuestra boda, descubrí que había estado cortejando simultáneamente a otras 2 mujeres en ciudades vecinas. Una de ellas estaba embarazada de él. Todo había sido una mentira. Él solo quería mi dote. Llewellyn extendió su mano y tomó la de ella, entrelazando sus dedos con firmeza reconfortante. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. «Ninguna mujer merece esa traición. Después de eso, juré que nunca volvería a confiar en ningún hombre», continuó Araminta. «Me dediqué completamente al trabajo caritativo, convencida de que esa sería mi vida, y estaba en paz con esa decisión. ¿Y ahora?», preguntó él suavemente. Araminta lo miró a los ojos, viendo en ellos la honestidad, la bondad y el respeto que Thomas nunca había poseído. Ahora usted ha llegado y ha cambiado todo.
Me ha demostrado que no todos los hombres son como Thomas, que todavía existe la bondad genuina, la integridad real. Araminta, dijo él usando su nombre de pila por primera vez, y el sonido de su voz pronunciándolo la hizo temblar. No soy perfecto, tengo mis defectos, mis fracasos, pero le prometo que nunca le mentiré, nunca jugaré con sus sentimientos, y siempre la trataré con el respeto y la dignidad que merece. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Araminta ahora, pero esta vez sabía exactamente qué eran. Lágrimas de liberación, de esperanza renovada, de un corazón que finalmente se atrevía a sentir otra vez. He intentado resistirme a esto, admitió ella, a usted, pero cada día que pasa, cada conversación que compartimos, cada vez que lo veo con estos niños, me resulta más difícil mantener las barreras en su lugar. Llewellyn se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella, tomando ambas manos entre las suyas. Entonces no las mantenga, dijo con intensidad. Déjeme entrar, Araminta. Permítame demostrarle que el amor puede ser real, honesto y duradero. Tengo miedo, susurró ella. Yo también, admitió él con una sonrisa. Esto es aterrador para mí también. Pero la diferencia es que usted vale cada momento de ese miedo. Araminta sintió como si su corazón estallara dentro de su pecho. Todas las dudas, todos los temores, todas las heridas del pasado se desvanecieron ante la sinceridad absoluta en los ojos del vizconde. Llewellyn, dijo ella, saboreando su nombre en su lengua. Creo que me estoy enamorando de usted. La sonrisa que iluminó el rostro de él fue como el amanecer después de una noche interminable. Y yo sé con certeza que estoy enamorado de usted, respondió él, desde el momento en que me mostró la verdad sobre el orfanato, desde que la vi defender a estos niños con tanta pasión, desde cada conversación donde su inteligencia y compasión brillaban. He sabido que usted era extraordinaria. Se puso de pie, tirando suavemente de ella para que también se levantara, y la envolvió en sus brazos. Araminta se permitió derretirse en su abrazo, sintiendo por primera vez en años que estaba exactamente donde debía estar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella contra su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. «Ahora», dijo él, besando suavemente su frente, «ahora comenzamos nuestra historia. Sin prisa, sin presión, solo dos personas conociéndose, construyendo algo real juntos». Araminta se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Me gustaría eso, pero debo advertirle, vizconde Grimwig, que seguiré trabajando en el orfanato. Seguiré siendo independiente y directa. No cambiaré quién soy por ningún hombre». «Y no querría que lo hicieras», respondió él con fervor. «Es precisamente quién eres lo que me ha cautivado. Tu fuerza, tu independencia, tu compasión. No quiero cambiarte, Araminta. Quiero conocerte, apoyarte y amarte exactamente como eres». En ese momento, bajo la luz suave de las velas navideñas, con el eco de la risa de los niños todavía resonando en las paredes del orfanato, Araminta Coldmoor finalmente se permitió creer en el amor otra vez. Los meses siguientes trajeron un cortejo lento pero constante. Llewellyn cumplió cada promesa que había hecho esa noche navideña. La cortejó con paciencia, respetando su necesidad de tomar las cosas con calma. Trabajaron juntos en el orfanato, donde Araminta aceptó dirigir el nuevo programa educativo. Canterbury observó con interés creciente el romance que florecía entre el vizconde y la señorita Coldmoor. Hubo chismes, por supuesto, pero esta vez Araminta los ignoró porque sabía la verdad. Sabía que lo que tenía con Llewellyn era real, construido sobre respeto mutuo, valores compartidos y amor genuino. Cuando finalmente, 6 meses después de aquella Navidad, Llewellyn se arrodilló en el jardín de la catedral y le pidió matrimonio, Araminta no dudó ni un segundo en aceptar. La boda se celebró un año después de su primer encuentro, con los niños del orfanato como invitados especiales. Emma, la pequeña que había abrazado a Llewellyn aquella noche navideña, fue la encargada de llevar las flores. Y cuando Araminta caminó por el pasillo de la catedral de Canterbury, con el broche de acebo prendido en su vestido de novia, miró hacia el altar donde Llewellyn la esperaba con ojos llenos de amor y supo que había tomado la decisión correcta. Había rechazado su regalo de Navidad por miedo, pero él había regresado, persistente y sincero, hasta que ella finalmente abrió su corazón, y al hacerlo, había descubierto que el amor verdadero existía, que merecía ser amada, que su historia no había terminado con Thomas,
sino que apenas comenzaba con Llewellyn. El broche que una vez representó un punto de controversia se convirtió en el símbolo de su amor, protección, esperanza, pureza y sabiduría. Todo lo que necesitaban para construir una vida juntos. Y mientras pronunciaban sus votos bajo los arcos góticos de la catedral, rodeados de amigos, familia y los niños cuyas vidas habían tocado juntos, Araminta supo que finalmente había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en el corazón de un hombre que la había amado lo suficiente como para esperar, para perseverar, para demostrarle que el amor verdadero valía el riesgo de volver a creer. El salón de baile de Ashworth Manor brillaba bajo la luz de cientos de velas cuando Isolde Greythorne cruzó el umbral con una elegancia que detuvo todas las conversaciones. Su vestido de seda azul medianoche parecía absorber la luz, y el collar de zafiros que adornaba su cuello valía más que todas las propiedades del condado de Kent juntas. No era la misma mujer que había abandonado Londres 5 años atrás, destrozada y humillada. Era alguien completamente nuevo. La duquesa de Ravensmere, anunció el mayordomo, y el nombre resonó como un trueno en la sala. Isolde sonrió levemente mientras observaba las caras de shock entre la aristocracia de Kent. Algunos la recordaban, por supuesto. La pobre señorita Greythorne, hija del barón arruinado, que se había casado por amor con el encantador Thomas Whitmore, solo para ser abandonada públicamente cuando él encontró una heredera más conveniente. La misma mujer a quien habían visto llorar en las calles de Londres, suplicando una explicación que nunca llegó. Pero esa mujer había muerto hacía mucho tiempo. En su lugar estaba la esposa del duque más poderoso y temido de toda Inglaterra. El aire de octubre entraba fresco por las ventanas abiertas, trayendo consigo el aroma de las rosas tardías del jardín de los Ashworth. Isolde recordaba este lugar de su juventud, cuando asistía a bailes como estos, con esperanzas inocentes y sueños románticos. Qué diferente era todo ahora. Isolde, llamó una voz que reconoció instantáneamente, se giró lentamente, con una calma estudiada, y encontró exactamente lo que esperaba. Thomas Whitmore, su exmarido, con esa sonrisa arrogante que solía derretir su corazón, ahora solo le causaba una fría indiferencia. Él se veía más viejo de lo que sus 32 años sugerían, con líneas de amargura alrededor de su boca y una palidez poco saludable en su rostro. «Thomas», respondió ella, su voz tan suave como peligrosa. «Qué sorpresa verte aquí». Él se acercó con la confianza de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Su traje era caro, pero no tanto como el que Isolde había visto usar a su esposo esa misma mañana. El chaleco de Thomas tenía un brillo demasiado ostentoso, el tipo de cosa que un hombre usa cuando intenta parecer más rico de lo que realmente es. «He oído rumores fascinantes», dijo él, estudiándola con una mezcla de incredulidad y algo más oscuro. «¿Es cierto entonces? ¿Te casaste con Ravensmere?» «El duque de Ravensmere es mi esposo, sí», confirmó Isolde, notando cómo el rostro de Thomas se tensaba ante el título completo. «Llevamos casados 2 años. Dios mío». Thomas soltó una risa áspera, mirándola de arriba abajo con un descaro que antes la habría hecho sonrojar de vergüenza. «¿Aún lloras por mí, Isolde? Porque permíteme decirte, ninguna cantidad de títulos o joyas va a cambiar lo que realmente eres. Una mujer desesperada que se aferró al primer hombre lo suficientemente tonto como para ofrecerle su nombre. Las palabras estaban diseñadas para herir, para reducirla nuevamente a esa muchacha rota que había sido. Isolde sintió las miradas de todos en el salón, clavándose en ella, esperando su reacción. Podía ver a Lady Ashworth observando con curiosidad mal disimulada, y al hijo menor de los Pemberton inclinándose para susurrar algo a su hermana. El viejo instinto de encogerse de huir apareció por un segundo. Entonces pensó en Clement, en su esposo, en el hombre que la había encontrado en su momento más oscuro y le había ofrecido no solo su nombre, sino también su respeto. «¿Llorar por ti?», repitió ella, y su voz cortó el aire como un cuchillo afilado. «Oh, Thomas, qué memoria tan peculiar tienes». Isolde dio un paso hacia él, lo suficientemente cerca para que su perfume de jazmín lo alcanzara, lo suficientemente cerca para que él pudiera ver la absoluta falta de calidez en sus ojos verdes. «Déjame refrescar tu memoria», continuó ella, su voz bajando hasta un susurro mortal que solo él podía escuchar. «Hace 5 años,
Me abandonaste en la iglesia el día de la boda de tu hermana. Me dijiste frente a toda la sociedad londinense que habías cometido un error terrible al casarte conmigo, que habías encontrado a alguien más apropiada, alguien con una dote que valiera la pena. Me dejaste sin un centavo, sin reputación, sin nada. El rostro de Thomas había perdido su arrogancia. Isolde pudo ver un destello de incomodidad en sus ojos, pero ella no había terminado. Así que no, Thomas, no lloro por ti. No he llorado por ti desde la noche en que el duque de Ravensmere me encontró en Dover intentando conseguir pasaje a Francia porque no tenía ningún otro lugar a donde ir, cuando me ofreció su protección, su nombre, y lo más importante, su palabra de que nunca tendría que ver tu patético rostro de nuevo. ¿Protección? Thomas escupió la palabra, recuperando algo de su bravuconería, aunque ahora sonaba hueca. ¿Es así como llaman ahora a esos arreglos? Por favor, Isolde, todos sabemos qué tipo de hombre es Ravensmere. Frío, calculador, despiadado. ¿Realmente crees que un hombre así se casó contigo por algo más que... No termines esa frase, interrumpió Isolde, y había acero puro en su voz. A menos que quieras descubrir personalmente qué tan despiadado puede ser mi esposo cuando alguien insulta a su duquesa. Por primera vez, Thomas pareció darse cuenta de que estaba en terreno peligroso. Miró alrededor del salón, notando las caras que los observaban, las expresiones de shock y fascinación. La orquesta había dejado de tocar. Todo el mundo estaba presenciando este enfrentamiento. Isolde, comenzó él, su tono cambiando a algo que pretendía ser conciliatorio, solo estoy preocupado por ti. Ravensmere tiene una reputación. ¿Una reputación de qué? De ser leal a quienes le son leales, de proteger lo que es suyo, de mantener su palabra. Isolde inclinó la cabeza ligeramente. Sí, Thomas. Esas son cualidades terribles en un esposo. Claramente yo debería haber preferido quedarme con un hombre que rompió sus votos matrimoniales antes de que la tinta se secara en el certificado. El silencio en el salón era absoluto ahora. Isolde podía sentir la energía cambiando, el poder de la sala gravitando hacia ella. Esta era la diferencia entre quien había sido y quien era ahora. Ya no era la víctima de la historia de otra persona. Era la autora de la suya propia. Lady Whitmore, dijo una voz profunda desde la entrada del salón, y todos los presentes se giraron como uno solo. Clement Ravensmere estaba parado en el umbral, y su mera presencia parecía succionar el oxígeno de la habitación. Era alto, con cabello negro como el carbón, y ojos grises que parecían capaces de leer cada secreto que una persona guardaba. Su traje era impecable. Su postura era la de un hombre que nunca había dudado de su lugar en el mundo. A sus 38 años, era considerado uno de los hombres más peligrosos de Inglaterra, no por violencia física, sino por su influencia política y su intelecto despiadado. Su mirada encontró a Isolde inmediatamente, y algo en su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Luego sus ojos se deslizaron hacia Thomas, y el aire se volvió gélido. Ravensmere, tartamudeó Thomas, dando un paso atrás involuntariamente. Señor Whitmore, respondió Clement, cruzando el salón con pasos medidos. Qué interesante encontrarlo aquí. No sabía que los Ashworth todavía extendían invitaciones a hombres de tan dudosa reputación. Thomas tragó saliva visiblemente. Estaba solo saludando a una vieja conocida. ¿Una vieja conocida? Clement se detuvo junto a Isolde, y su mano encontró la parte baja de su espalda en un gesto que era tanto posesivo como protector. Qué forma tan peculiar de describir a la mujer a quien abandonó de la manera más cobarde posible. Aunque supongo que usted tiene una habilidad especial para reescribir la historia a su conveniencia. Isolde sintió el calor de la mano de Clement a través de la seda de su vestido, y algo dentro de ella se relajó. No necesitaba su protección. Había manejado a Thomas perfectamente bien por su cuenta, pero apreciaba su presencia de todos modos. Era agradable saber que alguien estaba de su lado. «Mi amor», dijo ella suavemente dirigiéndose a Clement, el señor Whitmore estaba justamente preguntándose si yo todavía lloraba por él. Le estaba explicando que mis lágrimas se secaron hace mucho tiempo. ¿En serio? Los ojos de Clement brillaron con algo que podría haber sido diversión. Qué curioso, porque yo tengo una teoría diferente sobre las lágrimas, señor Whitmore. ¿Cuál sería esa teoría?, preguntó Thomas, aunque su voz sonaba estrangulada. Que las únicas lágrimas que importan ahora son las suyas, respondió Clement,
con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, las lágrimas que derramará cuando se dé cuenta de que perdió algo invaluable y que ese algo ahora está completamente fuera de su alcance. Las lágrimas de arrepentimiento son las más amargas, ¿no cree? Thomas abrió la boca. Luego la cerró. No había nada que pudiera decir, nada que pudiera cambiar la dinámica de poder en esa sala. Había venido a humillar a Isolde, a recordarle su lugar. En cambio, se encontraba cara a cara con su propio fracaso. «Creo que sería mejor que se retirara, señor Whitmore», dijo Clement, su voz bajando a un tono que no admitía discusión, «antes de que esta velada se vuelva aún más incómoda para usted». Thomas miró a Isolde una última vez, buscando quizás algún rastro de la mujer que había conocido, la mujer que lo había amado con todo su corazón ingenuo. Pero esa mujer ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más inteligente y completamente fuera de su alcance. Sin otra palabra, Thomas se giró y salió del salón, con los hombros encorvados en derrota. La orquesta comenzó a tocar nuevamente, y las conversaciones se reanudaron gradualmente, aunque Isolde sabía que lo que acababa de suceder sería el tema de discusión en todos los salones de Kent durante semanas. «¿Estás bien?», preguntó Clement en voz baja, su mano aún en su espalda. Isolde levantó la vista hacia su esposo, este hombre que había cambiado su vida de maneras que nunca hubiera imaginado, y sonrió. Una sonrisa real esta vez, no la máscara fría que había usado con Thomas. «Estoy perfectamente bien», respondió ella. «De hecho, creo que estoy mejor que bien». «Bien», dijo Clement, y había un orgullo genuino en su voz, porque la mujer que acabo de ver enfrentarse a ese cobarde es exactamente la duquesa que yo sabía que podía ser. E Isolde supo en ese momento que su historia apenas comenzaba, la historia real, la que ella misma escribiría. La mañana siguiente amaneció clara y fresca sobre Ravensmere Hall, la imponente residencia ducal que se alzaba en las colinas de Kent como un centinela de piedra gris. Isolde despertó temprano, como era su costumbre, y encontró el lado de Clement de la cama ya vacío. Él siempre se levantaba al alba para atender la correspondencia y los asuntos del ducado antes de que el resto de la casa cobrara vida. Se puso una bata de terciopelo color borgoña y caminó hacia las ventanas de su habitación, apartando las pesadas cortinas para revelar los extensos jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los jardineros ya estaban trabajando entre los setos perfectamente podados, preparando los terrenos para el invierno que se aproximaba. 2 años, pensó Isolde, apoyando la frente contra el cristal frío. 2 años desde que Clement la había encontrado en ese muelle de Dover, con todo su mundo hecho pedazos. Isolde llamó una voz desde la puerta. Era Margaret, su dama de compañía, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos y una eficiencia implacable. «El duque solicita su presencia en el estudio después del desayuno, y han llegado 3 invitaciones esta mañana, todas entregadas antes de las 8. «¿3?» Isolde se giró sorprendida. «¿De quién?» «Lady Pemberton, la condesa de Thornbury y la señora Ashworth», Margaret enumeró con una pequeña sonrisa. «Parece que el incidente de anoche ha elevado considerablemente su posición social, su excelencia». Isolde suspiró. No buscaba atención, Margaret. Solo quería que Thomas entendiera que ya no tenía ningún poder sobre mí. Y lo hizo, mi señora. Todo Kent lo hizo. Margaret se acercó para ayudarla a vestirse. «Permítame decirle algo. He servido en esta casa durante 20 años, desde antes de que el duque heredara el título. Nunca lo había visto mirar a nadie de la manera en que la mira a usted». Isolde sintió un calor inesperado en sus mejillas. «Nuestro matrimonio es un arreglo de conveniencia mutua, Margaret. Tú lo sabes». «Si usted lo dice, mi señora», respondió Margaret, pero su tono sugería que no estaba de acuerdo en absoluto. «Ahora, ¿el vestido verde esmeralda o el azul marino?» «El verde», decidió Isolde. «Si voy a enfrentarme a Clement en su estudio, al menos me veré formidable». 1 hora más tarde, Isolde descendió la gran escalinata de Ravensmere Hall. Los pasillos estaban llenos de retratos de ancestros Ravensmere, todos con esos mismos ojos grises penetrantes que Clement había heredado. La primera vez que había caminado por estos corredores, esos rostros la habían intimidado. Ahora los veía como lo que eran: historia, legado, pero no jueces de su valía. El estudio de Clement estaba en el ala este, una habitación espaciosa con estanterías que llegaban hasta el techo
y ventanas que daban a los establos. Cuando Isolde entró, lo encontró de pie frente a su escritorio, leyendo una carta con el ceño fruncido. —¿Malas noticias? —preguntó ella, cerrando la puerta tras de sí. Clement levantó la vista y su expresión se suavizó inmediatamente. —Te ves hermosa —dijo, dejando la carta a un lado—. Pero entonces siempre lo haces. —Adulador —respondió Isolde, pero sonrió a pesar de sí misma. —¿Qué querías discutir? —Varias cosas. Clement se movió alrededor del escritorio y se apoyó contra él, cruzando los brazos. Primero, he recibido información de que Thomas Whitmore está en serias dificultades financieras. Al parecer, su matrimonio con la heredera Blackwood no resultó tan lucrativo como esperaba. ¿Por qué no me sorprende? Isolde tomó asiento en uno de los sillones de cuero. Arabella Blackwood era conocida por su astucia. Probablemente tiene todo su dinero bajo un fideicomiso que Thomas no puede tocar. Exactamente, Clement asintió. Y sus deudas de juego han alcanzado proporciones alarmantes. Debe más de 30,000 libras a varios acreedores, incluyendo algunos que no son conocidos por su paciencia. —¿Me estás diciendo esto como advertencia? —preguntó Isolde, estudiando el rostro de su esposo. —Te lo digo porque un hombre desesperado es un hombre peligroso —respondió Clement. —Anoche, Thomas te vio usando zafiros que valen más que su propiedad entera. Te vio feliz, exitosa, completamente fuera de su alcance. Los hombres como él no manejan bien ese tipo de rechazo. Isolde sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. —¿Crees que intentará algo? —No lo sé —admitió Clement, y ella apreciaba su honestidad. —Pero quiero que seas cautelosa. No salgas sola, y si él intenta contactarte de cualquier manera, quiero saberlo inmediatamente. —Lo prometo —dijo Isolde—, pero no voy a vivir con miedo, Clement. Ya pasé suficiente tiempo de mi vida siendo víctima de las decisiones de Thomas Whitmore. No espero que lo hagas. Clement se acercó y se arrodilló frente a su silla, tomando sus manos entre las suyas. Isolde, lo que voy a decir ahora es algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. El corazón de Isolde comenzó a latir más rápido. En los 2 años de su matrimonio, Clement había sido cortés, respetuoso, incluso cálido en ocasiones, pero siempre había mantenido cierta distancia emocional. Un muro que ella había asumido era simplemente parte de su naturaleza reservada. Cuando te encontré en Dover, continuó Clement, con sus ojos grises fijos en los suyos, me dijiste que querías desaparecer, que querías dejar de existir como la mujer que Thomas había destruido. Te ofrecí mi nombre porque pensé que podía ayudarte a hacer exactamente eso, a convertirte en alguien nuevo. Lo sé, susurró Isolde. Y lo hiciste. Me diste una nueva vida, pero no te dije la verdad completa. Clement apretó sus manos suavemente. No te casaste conmigo solo por conveniencia, Isolde. Te propuse matrimonio porque en el momento en que te vi en ese muelle, con tu vestido rasgado y tus ojos llenos de una determinación feroz de sobrevivir a pesar de todo, supe que eras la mujer más extraordinaria que había conocido. Isolde sintió que su respiración se detenía. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me enamoré de ti esa noche, admitió Clement, y su voz era más vulnerable de lo que ella jamás lo había escuchado. Me enamoré de tu fuerza, de tu negativa a rendirte incluso cuando todo parecía perdido. Y cada día desde entonces he estado enamorándome más profundamente de la mujer que te has convertido. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Isolde, pero estas no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo: esperanza. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó ella. Porque no quería que sintieras que debías corresponder, respondió Clement. Habías sido herida tan profundamente por un hombre que afirmaba amarte. No quería añadir esa presión a tu vida. Pensé que si te daba espacio, tiempo, quizás algún día, yo también me enamoraría de ti, completó Isolde, y una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Oh, Clement, qué tonto has sido. ¿Perdón? Clement parpadeó, claramente confundido. Me enamoré de ti hace más de 1 año, confesó Isolde, liberando una de sus manos para tocar su rostro. Me enamoré del hombre que me enseñó que el amor no tiene que doler, que me mostró que ser esposa no significa perder mi propia voz. Me enamoré del hombre que se para a mi lado, no frente a mí. Isolde, respiró Clement, y luego sus labios encontraron los de ella en un beso que era al mismo tiempo suave y desesperado, tierno y apasionado. Era un beso que contenía 2 años de sentimientos no expresados,
de noches pasadas preguntándose si el otro sentía lo mismo. Cuando finalmente se separaron, Clement apoyó su frente contra la de ella. «He sido un completo idiota», murmuró. «Sí», coincidió Isolde, riendo a través de sus lágrimas. «Pero eres mi idiota». Un golpe en la puerta los interrumpió. Clement se puso de pie rápidamente, aclarando su garganta y recuperando algo de su compostura habitual. «Adelante», llamó. La puerta se abrió para revelar a Harrison, el mayordomo de Ravensmere Hall. «Su Excelencia, tenemos una situación. El señor Thomas Whitmore está en la entrada solicitando audiencia con la duquesa». Isolde sintió que Clement se tensaba a su lado. «Dile al señor Whitmore que la duquesa no está recibiendo visitas». «En realidad», interrumpió Isolde poniéndose de pie, «dile al señor Whitmore que estaré con él en 5 minutos». «Isolde», comenzó Clement, con preocupación evidente en su voz. Ella puso una mano en su brazo. «Esto es algo que necesito hacer, Clement. Necesito enfrentarlo completamente, en mis propios términos, en mi propio territorio». Clement la estudió por un momento largo, luego asintió lentamente. «Pero yo estaré presente, no negociable. No esperaría nada menos», respondió Isolde. 5 minutos después, Isolde y Clement entraron al salón principal de Ravensmere Hall, donde Thomas Whitmore estaba parado junto a la chimenea, viéndose notablemente fuera de lugar en la opulencia del ducado. Su traje era el mismo de la noche anterior, ahora arrugado, y había ojeras oscuras bajo sus ojos. «Señor Whitmore», dijo Isolde fríamente, manteniéndose cerca de Clement, «esta es una visita inesperada». «Isolde», comenzó Thomas, y había una nota de desesperación en su voz que ella nunca había escuchado antes. «Necesito hablar contigo, a solas. Cualquier cosa que tenga que decirle a mi esposa, puede decirla frente a mí», intervino Clement. Thomas apretó la mandíbula, pero asintió. «Está bien, vine a pedirles disculpas. Por lo de anoche. No debí haber dicho esas cosas». «Disculpas», repitió Isolde, incrédula. «¿Después de 5 años vienes a ofrecer disculpas?» «Cometí un error». Thomas dio un paso hacia adelante, pero se detuvo cuando Clement se movió ligeramente, bloqueando su camino. «Un error terrible. Debiste haberme abandonado en privado en lugar de públicamente», sugirió Isolde. «O debiste haber esperado hasta después de nuestra boda para romper mi corazón». Thomas se encogió ante sus palabras. Estaba joven. Era estúpido. Pensé que el dinero era lo más importante. «¿Y ahora?», preguntó Isolde. «¿Ahora que has perdido todo ese dinero que valorabas más que tu honor? ¿Ahora vienes buscando qué exactamente?» «Perdón», dijo Thomas, pero su voz sonaba hueca. «Y quizás ayuda». Ahí estaba la verdadera razón de su visita. Isolde sintió una calma extraña descender sobre ella. Esta era su oportunidad, la oportunidad de ser exactamente el tipo de persona que Thomas había sido con ella. Cruel, calculadora, despiadada. Pero mientras miraba al hombre que una vez había amado, ahora reducido a un suplicante desesperado, se dio cuenta de algo importante. No quería ser esa persona. No quería que la venganza la definiera. «Thomas», dijo ella suavemente, y él levantó la vista con algo parecido a la esperanza en sus ojos. «No te debo nada, ni perdón, ni ayuda, ni siquiera mi tiempo. Me quitaste todo lo que tenía, y lo tiraste como si no valiera nada. Isolde, por favor». «Pero», continuó ella interrumpiéndolo, «a diferencia de ti, yo no soy cruel. Clement, ¿tenemos todavía esa posición vacante en la oficina de Manchester?» Clement la miró sorprendido. «Sí, para administrador de propiedades. Ofrécesela al señor Whitmore», dijo Isolde, «con un salario modesto, suficiente para vivir con dignidad, pero no para jugar». «¿Qué?». Thomas parecía aturdido. «¿Por qué harías eso?». «Porque», respondió Isolde, «alguien una vez me mostró misericordia cuando no la merecía. Me enseñó que ser fuerte no significa ser vengativa. Significa tener el poder de destruir a alguien y elegir no hacerlo». Miró a Clement, quien la observaba con una expresión de asombro y admiración que la llenó de calidez. «Pero entiende esto claramente, Thomas», continuó ella, su voz endureciéndose. «Esta es tu única oportunidad. Si la desperdicias, si alguna vez intentas contactarme de nuevo, si alguna vez mencionas mi nombre excepto con respeto, entonces descubrirás exactamente qué tan temida puede ser la duquesa de Ravensmere». Thomas asintió rápidamente, con lágrimas en sus ojos. «Gracias, gracias, Isolde, no lo desperdiciaré». «Bien», dijo Clement.
Harrison te mostrará la salida y te dará los detalles de la posición. Espero que estés en Manchester para fin de semana. Cuando Thomas se fue, Isolde se apoyó contra Clement, sintiendo de repente el peso emocional de todo lo que había sucedido. «Esa fue la cosa más extraordinaria que he visto», murmuró Clement contra su cabello. «La mayoría de la gente habría elegido la venganza». «La venganza no me habría hecho libre», respondió Isolde. «Solo me habría encadenado a él de una manera diferente. Esto cierra ese capítulo de mi vida para siempre. Te amo», dijo Clement. Y esta vez las palabras salieron con facilidad. «Te amo por tu fuerza, por tu misericordia, por todo lo que eres». «Y yo te amo», respondió Isolde, girándose en sus brazos para mirarlo, «por mostrarme que merecía algo mejor, por ser ese algo mejor». Afuera, las nubes de octubre comenzaban a reunirse, prometiendo lluvia antes del anochecer. Pero dentro de Ravensmere Hall, Isolde Greythorne, la duquesa de Ravensmere, estaba finalmente en casa. 3 semanas habían pasado desde que Thomas Whitmore había partido hacia Manchester, y la vida en Ravensmere Hall había encontrado un ritmo nuevo y reconfortante. El otoño se había instalado completamente sobre Kent, pintando los árboles del bosque ducal en tonos dorados y carmesí. Las mañanas eran frías ahora, y las tardes traían esa luz particular de noviembre que hacía que todo pareciera envuelto en ámbar líquido. Isolde estaba en el invernadero, uno de sus lugares favoritos en toda la propiedad. Era un espacio luminoso, construido enteramente de vidrio y hierro forjado, lleno de plantas exóticas que Clement había ido coleccionando durante años de viajes por Europa. Rosas de Damasco, orquídeas de los trópicos, jazmines que perfumaban el aire incluso en pleno invierno. El invernadero estaba ubicado en el ala sur de la propiedad, con vistas a los jardines formales que ahora mostraban los últimos vestigios del verano en sus lechos de flores. «Su Excelencia», llamó Margaret desde la entrada, con una expresión peculiar en su rostro que Isolde había aprendido a reconocer como señal de noticias inesperadas. «Tiene una visitante, Lady Arabella Whitmore». Isolde casi dejó caer la regadera de cobre que sostenía. «¿Arabella? ¿La esposa de Thomas?» «La misma, mi señora. Dice que es un asunto urgente y personal. El duque está en Londres por el día, reunido con el Parlamento, así que no puede consultarle. Llegó hace 10 minutos en un carruaje particular, sin anunciarse previamente». Isolde consideró esto por un momento, limpiándose las manos en el delantal de jardinería que llevaba sobre su vestido. Arabella Blackwood, ahora Whitmore, era conocida en los círculos aristocráticos como una mujer de considerable inteligencia y astucia comercial. Había heredado la fortuna de su padre, un magnate naviero que había construido su imperio desde la nada, y se rumoreaba que manejaba sus propios negocios con mano de hierro. Su matrimonio con Thomas siempre había sido un misterio para Isolde. ¿Por qué una mujer tan capaz elegiría a alguien como él? «Hazla pasar al salón azul», decidió Isolde, quitándose el delantal, «y pide que sirvan té con los pastelitos de limón. Estaré allí en 5 minutos». Isolde se tomó un momento para arreglarse frente al espejo del tocador de su habitación. Se cambió el vestido de trabajo por uno de día color verde salvia con mangas de encaje. Se aseguró de que su cabello estuviera perfectamente peinado y se colocó los pendientes de esmeraldas que Clement le había regalado en su primer aniversario. Si iba a recibir a la esposa de Thomas, lo haría viéndose como la duquesa de Ravensmere que era. 10 minutos después, Isolde entró al salón azul y encontró a una mujer de aproximadamente su edad, quizás 28 o 29 años, sentada con una postura perfecta en el sofá de damasco azul claro. Arabella Whitmore era hermosa de una manera clásica e intemporal, cabello rubio oscuro recogido en un moño, elaborado con pequeñas perlas entretejidas, ojos azules inteligentes que parecían no perderse nada, y una elegancia natural en cada movimiento. Llevaba un vestido de viaje color burdeos con botones de nácar, claramente caro pero no ostentoso, y guantes de cabritilla del color de la crema. «Lady Whitmore», saludó Isolde, tomando asiento en el sillón francés frente a ella. «Esto es ciertamente inesperado». «Duquesa», respondió Arabella, y su voz era más cálida de lo que Isolde había anticipado, con un tono cultivado que hablaba de una educación refinada. «Gracias por recibirme sin previo aviso. Sé que mi presencia debe ser profundamente incómoda, dada la historia entre usted y mi esposo». «Incómoda es una palabra interesante», observó Isolde, aceptando una taza de té de porcelana fina de Margaret
antes de que la dama de compañía se retirara discretamente, cerrando las puertas talladas del salón tras de sí. Yo preferiría decir intrigante. ¿A qué debo el honor de su visita? Arabella tomó un sorbo delicado de su té antes de responder, estudiando a Isolde con una mirada que parecía evaluarla cuidadosamente. Seré directa, entonces, ya que imagino que ambas apreciamos la honestidad por encima de las formalidades vacías. Vine a agradecerle por lo que hizo por mi esposo. ¿Agradecerme? Isolde no pudo ocultar su sorpresa, bajando su propia taza con un leve tintineo contra el plato. ¿Por qué razón exactamente? Por enviar a Thomas a Manchester con una posición digna, respondió Arabella, sosteniendo la mirada de Isolde sin vacilar, y por hacerlo con una generosidad que él absolutamente no merecía, especialmente considerando el daño terrible que le causó hace 5 años. El silencio se extendió entre ellas por un momento largo. Isolde estudió a la mujer frente a ella con nueva atención, buscando signos de sarcasmo, animosidad o algún motivo oculto, pero no encontró ninguno. Solo una honestidad directa que era refrescante, en un mundo donde las mujeres de su clase raramente decían lo que realmente pensaban. ¿Sabes exactamente lo que tu esposo me hizo?, preguntó Isolde finalmente, decidiendo que si Arabella quería franqueza, la obtendría. Sé absolutamente todo, confirmó Arabella, bajando su taza con un suspiro que parecía llevar el peso de años de decepción. Sé cómo los abandonó públicamente el día de la boda de su hermana, humillándola frente a toda la sociedad londinense. Sé las mentiras crueles que contó sobre usted en los salones y clubes de la capital durante semanas después. Sé que la dejó sin un centavo, sin reputación, sin ningún medio de mantenerse, y sé que a pesar de todo ese sufrimiento que él le causó, usted le ofreció una segunda oportunidad cuando podría haberlo destruido completamente con una sola palabra. Isolde se reclinó en su asiento, sintiendo como si estuviera en territorio completamente desconocido. ¿Cómo sabes todos esos detalles tan específicos? Porque Thomas me lo confesó todo hace exactamente 2 semanas, cuando regresó brevemente de Manchester, respondió Arabella, con una expresión que mezclaba dolor y resignación. Llegó a nuestra casa diferente de alguna manera, más sobrio en su comportamiento, creo, menos arrogante, más reflexivo. Se sentó conmigo en nuestro salón durante 3 horas y me contó toda la historia desde el principio hasta el final, sin embellecerla ni intentar excusarse de ninguna manera. ¿Y tú?, preguntó Isolde, inclinándose ligeramente hacia adelante con genuina curiosidad. ¿Por qué te casaste con él sabiendo el tipo de hombre que era? Porque seguramente debiste haber escuchado los rumores sobre su carácter antes de aceptar su propuesta. Arabella dejó escapar una risa amarga que contenía muy poco humor. Porque fui una tonta completamente enamorada, igual que usted lo fue. Mi padre había muerto recientemente de una fiebre repentina, dejándome una fortuna considerable que docenas de cazafortunas querían. Thomas era encantador, atento, decía todas las palabras correctas en el momento correcto, y yo desesperadamente creí que realmente me amaba por quien yo era. No fue hasta 3 meses después de la boda que descubrí la verdad devastadora sobre su verdadero carácter y sus motivaciones reales. Lo siento profundamente, dijo Isolde con sinceridad absoluta, sintiendo una conexión inesperada con esta mujer que había sido víctima del mismo hombre. Sé exactamente cómo se siente esa traición, el momento en que te das cuenta de que todo era una mentira cuidadosamente construida. Lo imagino perfectamente. Arabella la miró directamente a los ojos con una intensidad que revelaba años de dolor contenido. Por eso vine hoy. Quería que supiera que no todos los que llevan el apellido Whitmore somos personas sin honor o compasión, y quería disculparme formalmente, aunque yo personalmente no fui responsable de las acciones terribles de mi esposo. No necesitas disculparte por las elecciones de otro adulto. Isolde se inclinó hacia adelante, y en un gesto impulsivo, tomó brevemente la mano enguantada de Arabella. Pero aprecio profundamente el gesto y tu valentía al venir aquí, y me alegra saber que Thomas tiene al menos a alguien en su vida que aparentemente todavía se preocupa por su bienestar, a pesar de todos sus fallos evidentes. Arabella retiró su mano suavemente y bajó la mirada a su regazo por un momento antes de hablar nuevamente. He tomado una decisión muy seria, duquesa, una que cambiará completamente mi vida. Voy a divorciarme de Thomas Whitmore. Isolde sintió que sus ojos se abrían de par en par, genuinamente conmocionada. ¿Divorcio?
Pero eso es prácticamente inaudito en nuestra clase social. El escándalo será absolutamente devastador, completó Arabella, levantando su barbilla con determinación. Sí, lo sé. Seré socialmente rechazada por muchas familias. Mi reputación será arrastrada por el barro, pero también es completamente necesario para mi propia supervivencia y cordura. He soportado 4 años largos de su adicción destructiva al juego, sus múltiples infidelidades que ni siquiera intentaba ocultar, y su absoluta incapacidad para ser un compañero digno de confianza o respeto. ¿Y qué cambió ahora?, preguntó Isolde. ¿Por qué tomar esta decisión en este momento particular? Porque finalmente entendí algo fundamental, respondió Arabella con una claridad que sugería que había pensado profundamente en esto. No puedo salvarlo de sí mismo. Solo él puede hacer ese trabajo difícil. El empleo en Manchester que usted le proporcionó es su oportunidad para demostrarse a sí mismo que puede ser un hombre mejor, más responsable. Pero yo no voy a quedarme atrapada en un matrimonio sin amor, esperando indefinidamente a ver si finalmente logra cambiar. Merezco mucho más que eso. Sí, absolutamente lo mereces, coincidió Isolde con convicción, sintiendo un respeto genuino y creciente por esta mujer valiente. ¿Cómo puedo ayudarte en este proceso difícil? Arabella vaciló por primera vez, mostrando vulnerabilidad. Mi abogado, el señor Pemberton de Lincoln's Inn, dice que el proceso legal será considerablemente más fácil y rápido si tengo testimonios de carácter sólidos, personas respetables que puedan atestiguar formalmente sobre el comportamiento inapropiado de Thomas. Sé que es muchísimo pedir, dado su historia dolorosa con él, pero si usted estuviera dispuesta, lo haré sin dudarlo, interrumpió Isolde firmemente. Testificaré formalmente si es necesario. Proporcionaré una declaración escrita detallada. Haré lo que sea necesario para ayudarte. ¿De verdad haría eso por mí? Arabella parecía genuinamente sorprendida, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos azules. ¿Pero por qué? Apenas nos conocemos. Porque creo firmemente en las mujeres que eligen su propia libertad por encima de las expectativas sociales, respondió Isolde con pasión. Y porque ninguna mujer en este mundo debería estar legalmente atada para siempre a un hombre que no la valora, respeta o merece su lealtad. El invierno llegó temprano a Kent ese año, trayendo consigo vientos helados que soplaban desde el Canal de la Mancha y cubrían los campos con escarcha plateada cada mañana. Habían pasado 2 meses desde la visita de Arabella, y muchas cosas habían cambiado en ese tiempo. Isolde estaba de pie junto a la ventana del salón matutino de Ravensmere Hall, observando cómo los jardineros trabajaban en preparar los jardines para el invierno. Llevaba un vestido de lana color ciruela con bordados dorados, y su cabello castaño estaba recogido en un estilo elegante pero cómodo. En su mano sostenía una carta que había llegado esa mañana desde Londres. ¿Buenas noticias?, preguntó Clement, entrando al salón con 2 tazas de chocolate caliente humeante. Se había convertido en su ritual matutino favorito, desayunar juntos en este salón íntimo, en lugar del comedor formal. «Es de Arabella», respondió Isolde, aceptando una de las tazas con una sonrisa de agradecimiento. Su divorcio ha sido finalizado oficialmente. El juez dictaminó a su favor en todos los aspectos. «Me alegro por ella», dijo Clement sinceramente, sentándose en el sofá y dando palmaditas al espacio junto a él. «¿Y Thomas?». Isolde se sentó acurrucándose contra su esposo, disfrutando de su calor. Según Arabella, aceptó todos los términos sin pelear. Aparentemente, su tiempo en Manchester realmente lo cambió. Ha estado sobrio durante 8 semanas consecutivas. Está cumpliendo bien con sus responsabilidades laborales. Y le escribió a Arabella una carta de disculpa sincera. «Las personas pueden cambiar», observó Clement, pasando su brazo alrededor de los hombros de Isolde, «cuando finalmente enfrentan las consecuencias reales de sus acciones y deciden ser mejores». «¿Crees que Thomas realmente ha cambiado?», preguntó Isolde, «¿o solo está actuando porque perdió todo lo demás?». «Creo que probablemente sea una combinación de ambas cosas», respondió Clement pensativamente. Tocó fondo y no tuvo más opción que subir. Pero el hecho de que esté eligiendo subir, en lugar de hundirse más profundo, dice algo sobre su carácter. Quizás había una persona decente enterrada bajo todas esas capas de arrogancia y desesperación. Isolde tomó un sorbo de su chocolate, saboreando la rica dulzura. «Nunca pensé que diría esto,
pero espero que encuentre algo de paz. No por él, sino porque llevé su amargura conmigo durante demasiado tiempo. Quiero que esa parte de mi vida esté completamente cerrada. Ya está cerrada, amor mío, dijo Clement suavemente, besando su sien. Tú la cerraste el momento en que elegiste la compasión sobre la venganza. Ese fue el momento en que realmente te liberaste de él. Un golpe en la puerta interrumpió su momento íntimo. Harrison entró con su habitual expresión imperturbable. Disculpen la interrupción, Su Excelencia, pero han llegado visitantes. Lord y Lady Ashworth, acompañados por sus 3 hijas. ¿Los Ashworth? Isolde miró a Clement con sorpresa. ¿Esperábamos visitas? No que yo sepa, respondió Clement frunciendo ligeramente el ceño. Pero supongo que deberíamos recibirlos. Hazlos pasar al salón principal, Harrison. 15 minutos después, Isolde y Clement entraron al salón principal donde los Ashworth esperaban. Lord Ashworth era un hombre robusto de 50 años, con bigote gris y aire jovial. Lady Ashworth era más joven, elegante y claramente la fuerza dominante en el matrimonio. Sus 3 hijas, todas solteras y en edad casadera, estaban sentadas en fila como muñecas perfectamente vestidas. Duque, duquesa, saludó Lord Ashworth efusivamente. Qué amables son al recibirnos sin aviso previo. Espero que no sea una imposición terrible. Para nada, respondió Clement cortésmente, aunque Isolde notó la tensión en su mandíbula. ¿A qué debemos el placer de su visita? Lady Ashworth se inclinó hacia adelante con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Hemos venido con una propuesta de negocios, si se puede llamar así, una que beneficiaría a ambas familias enormemente. Isolde sintió que algo no estaba bien. Continúe, por favor. Como saben, Lady Ashworth comenzó con voz melosa. Nuestra familia ha mantenido su posición en Kent durante generaciones. Sin embargo, los tiempos están cambiando y la economía agrícola no es lo que solía ser. Necesitamos inversión para modernizar nuestras propiedades. ¿Qué esperan que invirtamos en sus tierras?, dijo Clement sin rodeos. ¿Cuánto? 50.000 libras, respondió Lord Ashworth rápidamente. A cambio, por supuesto, ofrecemos una participación en las ganancias y una alianza familiar más cercana. Quizás cuando ustedes tengan hijos podríamos considerar compromisos futuros. Isolde sintió que su sangre hervía. Entonces vinieron aquí a pedir dinero y a sugerir que nuestros hijos futuros deberían casarse con los suyos como parte del trato. ¡Qué propuesta tan encantadora! El sarcasmo en su voz era inconfundible. Lady Ashworth se puso rígida, claramente no acostumbrada a ser desafiada. Bueno, tartamudeó Lady Ashworth, pensamos que dada su propia historia, duquesa, usted entendería la importancia de las alianzas matrimoniales ventajosas. Mi historia, repitió Isolde fríamente, poniéndose de pie, me enseñó exactamente por qué los matrimonios basados en dinero, en lugar de respeto mutuo, están condenados al fracaso. También me enseñó a reconocer cuando alguien me está usando. Clement también se levantó, colocándose junto a Isolde. Lord Ashworth, Lady Ashworth, les sugiero que se retiren ahora. No invertiremos en sus propiedades, no formaremos ninguna alianza, y ciertamente no discutiremos los futuros matrimoniales de niños que ni siquiera existen todavía. Pero, comenzó Lord Ashworth, con su rostro enrojeciendo. Pero nada, interrumpió Isolde. Ustedes organizaron ese baile hace 2 meses específicamente para humillarme, invitando a Thomas sabiendo nuestra historia. Pensaron que sería entretenimiento para sus invitados. Ahora vienen aquí esperando que olvidemos eso y les entreguemos una fortuna. La respuesta es no. Los Ashworth se fueron minutos después, con las mejillas sonrojadas de vergüenza y rabia contenida. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Isolde se giró hacia Clement. ¿Crees que fui demasiado dura?, preguntó ella. Creo que fuiste perfecta, respondió Clement, atrayéndola hacia sus brazos. La duquesa de Ravensmere que siempre supe que podías ser, fuerte, directa, sin permitir que nadie te use. He aprendido de ti, dijo Isolde, apoyando su cabeza contra su pecho y escuchando el latido constante de su corazón. Los días siguientes fueron tranquilos y llenos de una felicidad simple. Isolde y Clement pasaban sus mañanas cabalgando por los terrenos de Ravensmere, sus tardes leyendo juntos en la biblioteca, y sus noches cenando en el comedor íntimo, mientras discutían todo, desde política hasta filosofía. Una tarde,
Mientras la nieve comenzaba a caer suavemente fuera de las ventanas, Isolde estaba en su escritorio personal respondiendo correspondencia cuando Margaret entró con una expresión extraña. «Mi señora, hay alguien aquí para verla. Dice que es Thomas Whitmore». El corazón de Isolde dio un vuelco. «¿Thomas? ¿Aquí? Dice que solo necesita 5 minutos», continuó Margaret, «que viene a decir adiós». Isolde consideró esto cuidadosamente. «Hazlo pasar, pero quédate en la habitación». Thomas entró momentos después, y el cambio en él era notable. Había perdido peso, su rostro se veía más saludable, y sus ojos estaban claros. Ya no llevaba la ropa ostentosa de antes, sino un traje simple pero bien cuidado. «Isolde», dijo él, deteniéndose a una distancia respetuosa, «gracias por recibirme. Sé que no tengo ningún derecho a tu tiempo». «Tienes 5 minutos», respondió Isolde, manteniendo su voz neutral. «Vine a decirte 3 cosas», comenzó Thomas. «Primero, lamento profundamente todo el daño que te causé. No hay excusa para lo que hice, y paso cada día tratando de ser mejor que ese hombre que fui». Isolde asintió, pero no dijo nada, esperando. Segundo, Thomas continuó. «Estoy dejando Inglaterra. He aceptado una posición en Canadá, gestionando un negocio maderero. Es un nuevo comienzo lejos de todos los errores de mi pasado». «¿Y tercero?», preguntó Isolde. «Tercero». Thomas la miró directamente a los ojos. «Quiero que sepas que tenías razón sobre mí. Sobre todo. Fui cobarde, egoísta y cruel. Pero tu misericordia me dio la oportunidad de ver quién podía ser. Así que gracias, por no destruirme cuando tenías todo el derecho de hacerlo». Isolde se puso de pie lentamente. «No lo hice por ti, Thomas. Lo hice por mí misma. Porque no quería ser el tipo de persona que tú fuiste conmigo». «Lo sé», dijo Thomas con una sonrisa triste, «y eso te hace infinitamente mejor persona que yo jamás fui. Te deseo bien en Canadá», dijo Isolde finalmente. «Espero sinceramente que encuentres paz allá». «Ya la encontré», respondió Thomas, «aquí al aceptar finalmente quién fui y decidir quién quiero ser». Cuando Thomas se fue, Isolde sintió como si un peso final hubiera sido levantado de sus hombros. Esa noche, acurrucada junto a Clement frente al fuego de la biblioteca, le contó sobre la visita. «¿Y cómo te sientes?», preguntó Clement, acariciando su cabello. «Libre», respondió Isolde simplemente, «completamente, totalmente libre». 6 meses después, en una tarde cálida de primavera, Isolde estaba de pie en el mismo invernadero donde había comenzado esta historia, sus manos descansando sobre su vientre ligeramente redondeado. El bebé llegaría en otoño, justo cuando las hojas comenzaran a cambiar de color nuevamente. Clement entró silenciosamente detrás de ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y apoyando su barbilla en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó él suavemente. «En lo extraña que es la vida», respondió Isolde. «Hace 2 años estaba rota, sola, sin esperanza, y ahora tengo todo lo que alguna vez soñé y más de lo que pensé que merecía». «Mereces todo esto y más», murmuró Clement, besando su cuello. «Eres la mujer más extraordinaria que conozco». Isolde se giró en sus brazos, mirando al hombre que había transformado su vida, no con rescates dramáticos o promesas vacías, sino con respeto constante, paciencia infinita y amor verdadero. «Te amo», dijo ella simplemente. «Y yo te amo», respondió Clement, «siempre». Afuera, el sol brillaba sobre los jardines de Ravensmere Hall, iluminando un mundo lleno de posibilidades. Thomas estaba en Canadá construyendo una nueva vida. Arabella había abierto su propia empresa naviera y prosperaba como mujer independiente. Y aquí, en Kent, Isolde había encontrado algo que nunca pensó que tendría: un hogar verdadero, un amor real y la fuerza para ser exactamente quien estaba destinada a ser. La duquesa más temida de Inglaterra ya no necesitaba ser temida, porque había descubierto que el verdadero poder no venía de la venganza o el miedo, sino del perdón, la compasión y la capacidad de escribir su propia historia. Y esta historia, finalmente, tenía el final feliz que merecía.